Quiero que abra su Biblia en Nehemías. Si tiene, si no, no hay problema. Le vamos a mostrar los pasajes también. Amén. Dios bendiga a todos los que nos miran por el canal de YouTube también. Les invitamos para que puedan venir acá si andan por la Argentina. Sería un placer que pudieran pasar por este lado. Así se sentirán cómodos también y los atenderemos como es debido. Pero en este día quisiera hablarle de la restauración de la puerta número 9. Usted sabe que Nehemías restauró 12 puertas porque Jerusalén estaba tirada, estaba destruida a polvo, estaba hecho cenizas. Y el Señor lo levanta a él para que vaya y restaure y levante la Jerusalén. Pero cuando uno va a la palabra en el Nuevo Testamento, la Biblia registra de que todas esas cosas que sucedieron en ese pasado son cosas que son figura para nosotros, para que podamos sacar una enseñanza espiritual en medio de ella. Y las 12 puertas nos hablan de la restauración personal de nuestra vida, de nuestro templo, porque dice la Biblia que nosotros somos templo del Espíritu Santo, en donde hay el alma y donde hay el espíritu. Y también hay puertas, el hombre lo ha descubierto, puertas del alma, ¿verdad? Y todos nosotros tenemos puertas en donde podemos dejar entrar lo positivo como lo negativo. Y entonces Dios anhela y desea que nosotros en nuestro templo espiritual restauremos cosas para que de esa manera podamos ser agradables a Él. Y hoy entramos a la puerta número 9, que a mí me impacta esta puerta, porque es una puerta profética maravillosa que realmente nos hincha el pecho a aquellos que leemos la Biblia, porque la palabra se cumple y se está cumpliendo como el Señor lo dijo hace miles de años. Porque hoy le voy a citar algunos versículos que hace miles de años se escribieron y que ahora hasta el día de hoy se están cumpliendo en el mundo. Pero vamos a ir despacio para que podamos entender. Nehemías capítulo 3 versículo 29 dice así: después de ellos, Sadoc, hijo de Immer, hizo reparaciones frente a su casa, y tras él hizo reparaciones Semaías, hijo de Secanías, portero de la puerta oriental. Ahí aparece la puerta, mire. La puerta oriental se llama de esa manera porque según la revelación de la palabra, fue puesta viendo al oriente del cielo intencionalmente. O sea, Dios dirigió a los israelitas para que las puertas fueran posicionadas de una forma que Él quería, para que de esa manera Él pudiera manifestarse. Es como el tabernáculo, ¿no? El atrio, lugar santo y lugar santísimo se hizo como Dios quería que se hiciera. Y eso es lo que impacta de esta puerta. Se puso viendo al oriente del cielo exclusivamente. Lo tremendo es que esta puerta es profética. ¿Por qué? Porque primero allí entró el Señor con la burriquita. Después vamos a ver ese versículo. Ahí entró Él con la burriquita en esa puerta cuando Él vino. Y segundo, allí se repetirá la entrada triunfal de Cristo en su segunda venida con su caballo blanco. Porque recuerde que los israelitas, los judíos, están esperando a Jesucristo que venga en caballo blanco. Ellos pensaban que primero iba a venir en caballo blanco. Y no, la Biblia registra en Zacarías o ahí en el Antiguo Testamento que el Señor iba a venir primero con una burriquita. Pero lo sorprendente de esta puerta es que ahí entró el Señor. Y ahí de seguro vendrá. Porque la Biblia así lo certifica. Y eso es lo que le quiero compartir. Por eso, hermano, esta puerta de restauración es muy hermosa, porque nos habla de la puerta de la esperanza. De eso nos habla esta puerta, de la esperanza. Mire, la esperanza
es una de las virtudes que debe de estar restaurada permanentemente en el Hijo de Dios, con la fe y el amor, porque esas son las tres cosas que pertenecen ahora. La Biblia dice en 1 de Corintios capítulo 13, si usted no ha traído Biblia, ahí puede verlo en la pantalla, porque dice así, vamos a entrar en detalles. 1 Corintios 13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Notó, son tres virtudes que el cristiano tiene que tener restaurada en su vida espiritual, y una de ellas es la esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza es algo extraordinario. Si uno pierde la esperanza, incluso en la vida misma, hermano, uno pierde un montón de cosas que pudieran haber sucedido. Lo triste es que si tú no tienes restaurada esta puerta de tu templo, de tu vida, no vas a poder discernir el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Porque la esperanza está puesta exclusivamente para que podamos ver el futuro, para que apreciemos el futuro. Cuando se pierde la esperanza de algo, se pierde, hermano, un sinfín de valores. Lo tremendo es que hay gente que tiene tirada la puerta oriental, la esperanza. Por eso ha perdido el fervor, ha perdido el deseo de esperar el retorno de Cristo, o de otra manera, esperar cosas que anhela, que desea, que quiere. Cuando se pierde la esperanza es cuando uno, hermano, se bajonea de tal manera que no puede uno tener un poder para esperar las cosas. En otras palabras, hay personas que no tienen su puerta mirando hacia el oriente del cielo, por donde vendrá su salvación. Y nosotros nunca debemos de perder la esperanza de aquellas cosas que anhelamos también y deseamos. Es decir, muchos están mirando más el caos, el problema del mundo, más que lo que va a venir del oriente del cielo. El caos, las tragedias y las cosas que están sucediendo hoy, como los terremotos, los tsunamis, todas estas cosas que, hermano querido, atormentan al hombre, incluso el terrorismo internacional. Sabemos nosotros que todo eso está en la palabra del Señor. Todo eso está escrito proféticamente que va a suceder. Pero la esperanza gloriosa que nosotros tenemos es que a medida que estas cosas suceden en la vida, a medida que todas estas tragedias y todas estas cosas, hermano, que realmente traen un desaire a la vida del hombre, son cosas que se tienen que cumplir y que tienen que suceder. Pero la esperanza es la única que nos va a nosotros a tener esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque es necesario que todas esas cosas, todo ese caos que el mundo está viviendo, es necesario que sucedan, porque si no, no se cumple la palabra profética. La palabra profética debe de cumplirse, pero aquellos que se toman del Señor y tienen la esperanza intacta, restaurando la esperanza, ellos van a ser definitivamente, van a ser ayudados, socorridos. Recuerde que esto es muy importante. El retorno de Cristo va a suceder como cuando vino y nació en Belén. Recuerda los magos, por ejemplo, de Mateo 2, o los sabios, dice otra versión. Ellos miraban la señal en el oriente del cielo, pero en el mundo de Herodes nadie miraba la señal. Y esto es lo que está sucediendo hoy. Nadie mira la señal que está sucediendo, las señales que están realmente frente a nuestros propios ojos. Estamos más preocupados por el caos, más preocupados por el problema, pero no estamos mirando que la Biblia, la palabra profética de Dios, se está cumpliendo al pie de la letra. Y hoy más que nunca en este tiempo, nosotros estamos viendo cómo esa palabra maravillosa que se escribió hace miles de años, se está cumpliendo al pie de la letra frente a nuestros propios ojos. Pero fíjese que aquí, por ejemplo, estos magos, estos sabios, me llama la atención porque dice ahí en el capítulo 2, versículo 1 y 2, dice: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes,
he aquí unos magos, eran muchos, del oriente, oiga de dónde venían, llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Si usted nota, ellos fueron claros en decir: vimos levantarse, vimos salir su estrella. Ahora, preguntémonos, ¿cómo sabían? ¿Cómo sabían que esa era la estrella? ¿Cómo sabían ellos que la estrella que se había levantado en el oriente del cielo? Esto nos pone a pensar, si nosotros somos un poco pensadores, vamos a pensar que estos como que eran seres espirituales, que no eran simples hombres. Porque aquí dice que ellos vieron levantar su estrella. Hermano, esto es tremendo. Por eso la puerta oriental, la esperanza, debe de estar restaurada en nuestra vida. Si usted no restaura la esperanza, hermano, y la pierde, va a perder valores inmensos en los cuales Dios puede glorificarse. ¿Por qué? Porque solo la esperanza es la que mira hacia el futuro. Cuando tú tienes esperanza en Dios, te traslada a que ese futuro que tú estás viendo en tu sueño se va a realizar. Lo más impresionante que yo miraba es que esta puerta oriental es la esperanza bendita de que Cristo, el Cristo de la gloria, regresará por nosotros. Que el Señor, como dijo que vendría, vendrá. Porque si Él vino en la primera cita y entró por esa puerta, que era una cita de dolor, y salió por ella, ¿verdad?, haciendo el sacrificio, téngalo por seguro que vendrá de nuevo. Mire, hay algo tremendo que está intacto, y eso es lo que me impactó cuando empecé a investigar con respecto a esta puerta. Hay algo intacto. Usted sabe que la puerta oriental está cerrada a la ciudad antigua de Jerusalén actualmente, pero está cerrada, ya le voy a citar los versículos, porque Ezequiel hace unos 4,000, 5,000 años atrás había profetizado de todo lo que iba a suceder en esa puerta y cómo esa puerta iba a quedar cerrada hasta que apareciera Jesucristo. Lo impresionante es que tiene que ver con la profecía bíblica y con la palabra de Dios, que es intachable. Vamos a ir a Ezequiel. Ezequiel es un libro profético que se va a abrir y que se está abriendo en este último tiempo. Es decir, Ezequiel es como un apocalipsis que se va a abrir especialmente en el Medio Oriente. Se va a abrir exclusivamente, y lo estamos viendo nosotros en todo el Medio Oriente, de cómo realmente las profecías bíblicas se están cumpliendo de una manera matemática. Por lo menos tenemos el 80% de las profecías bíblicas cumplidas. Y el otro 80% es cuando aparezca Cristo y venga a la tierra. Quiere decir que estamos a un borde de que se realice todo el paquete que está escrito en la palabra de Dios, en este libro maravilloso que es el bestseller del mundo, porque nunca ha pasado de moda, siempre ha estado intacto en todas las generaciones. Todos los libros que podamos escribir nosotros se pasan de moda, pero la Biblia no. ¿Por qué? Por lo que le voy a decir. Porque cada vez que la abordamos y pasa el tiempo, nos damos cuenta que la Biblia es tremenda. Y por eso el hombre debe de leerla. El hombre debe de buscar, investigar en ella, como lo hacen ahora los científicos. Antes, hace unos 50 años, por ejemplo, el mundo científico no le daba mucho valor a la Biblia, porque pensaban que era obsoleta, pensaban que era realmente algo que se habían inventado en la historia. Pero a medida que empezaron a acontecer muchos acontecimientos en la historia, ellos empezaron a darse cuenta de que la palabra de Dios era veraz y que se empezaban a cumplir cosas que en realidad decía la Biblia, que todavía era ilógico que se cumplieran.
Por ejemplo, que el hombre se remontara hacia las estrellas, que fuera la luna o que fuera los planetas. Eso era ridículo hace 50 años atrás. ¿Cómo iba a decir? Pero la Biblia decía que aunque te remontes hacia las estrellas, desde ahí te derribaré yo. Y hoy ellos y muchos cristianos que son científicos en Estados Unidos, en Rusia y en todos los lugares donde la ciencia ha aumentado, muchos de ellos ahora tienen como principal dentro de sus oficinas y dentro de sus laboratorios, tienen la Biblia. Y eso nos llena a nosotros de alegría y de felicidad, porque sabemos nosotros que la palabra de Dios se cumple. Y esta puerta oriental a nosotros también, a mí especialmente, se me hinchaba el pecho, hermano, cuando descubría realmente lo que le voy a transmitir. Porque es algo real, es algo, pero que lo estamos oyendo aquí y está sucediendo actualmente. Mire, está intacta porque en Ezequiel capítulo 43, oiga cómo dice, por favor. Ezequiel capítulo 43, versículo 1 y 2. Dice: entonces me llevó a la puerta que mira hacia el oriente. Oiga. Y he aquí la gloria de Dios de Israel venía de la parte del oriente. Su voz era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía de su gloria. ¿Oye? La puerta del oriente restaurada del templo, esto quiere decir eso, es la que va a recibir al Mesías que está esperando Israel, o sea, a Cristo. Eso es lo que está profetizando aquí Ezequiel. Lo tremendo es que entonces los que tengamos esta puerta restaurada, los que van a ver la gloria del Señor, son gente, hermano querido, que va a entender los principios de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo se las va a revelar. Lo alentador es que los judíos creen que la puerta oriental permanecerá cerrada hasta que el Mesías regrese, y están en lo correcto. Ellos creen y han creído toda su vida de que la puerta oriental tiene que permanecer cerrada hasta que aparezca el Mesías. En el Salmo 24, versículo 7, oiga cómo dice. Dice Salmo 24, 7. Dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotros puertas eternas, para que entre el Rey de la gloria. ¿Notó? Esto espiritualmente son imágenes de la segunda venida. ¿Por qué? Porque aquí Jesucristo entrará en su regreso como un rey dispuesto para la batalla en caballo blanco. Es decir, los judíos lo crucificaron porque no entendieron que la primera entrada del Señor iba a ser exclusivamente en una burriquita. Y ese fue el error de ellos, al no entender que ese era lo primero que iba a suceder, y que lo segundo que iba a suceder era esto que está aquí, que es lo que estamos por ver. Entonces, los que tengan esta puerta restaurada son los que van a ver la gloria del Señor, los que tengan la esperanza bendita de que Él regresará. Lo más alentador es que los judíos creen que la puerta oriental permanecerá cerrada hasta que el Mesías entre. Imagínense eso, hermano. Entonces, esto es maravilloso. También una puerta de la ciudad de Jerusalén se abrirá para recibirle, quiere decir ese versículo. Esa es la esperanza gloriosa. Lo más impactante que yo miraba es que la puerta oriental hasta el día de hoy ha permanecido sellada. No sé si le están viendo ahí. Ha permanecido sellada desde hace más de 5,000 siglos. No sé si la pusieron en la pantalla. Ha permanecido sellada, mire hermano, desde que el Señor vino. Lo más tremendo que yo miraba es que Dios hizo que los musulmanes pusieran un cementerio que bloquee la entrada a la puerta antigua.
O sea, Dios lo permitió, Dios quería que fuera así. Mire, se puso ahí para que los judíos no pasen. ¿Por qué? Porque para ellos es contaminarse pisar un terreno o ese tipo de cementerios. Entonces Dios permite a los musulmanes, sus enemigos, para que pongan un cementerio ahí y la puerta permanezca hasta el día de hoy, así como usted la ve, intacta. Como el Señor mismo había profetizado que se quedaría, porque esa puerta solo se va a abrir cuando venga el Mesías. Y el Mesías está pronto a venir. Lo más glorioso es que esto es prueba positiva, que la Biblia es la palabra de Dios. Es una prueba convincente, positiva, de que el Dios del cielo, el que dijo que vendría, vendrá. Porque si vino a la cita de dolor, de seguro va a venir a la cita en donde va a conquistar al mundo. En donde en realidad la paz se va, hermano, a realizar. Porque ahora el mundo, cuando uno busca en internet a todos los presidentes del Medio Oriente, de Sudamérica, Centroamérica, todos buscan paz y seguridad. Porque eso es lo que se necesita dentro del mundo. Y por eso vemos, hermano, que se incrementa la delincuencia, que se incrementan las matanzas, que se incrementa esto y lo otro. Pero es algo que es profético. Solo que el mundo está viendo nada más horizontalmente, pero no verticalmente. Y para ver verticalmente hay que leer la Biblia. Porque en ella está escrito lo que iba a suceder y nosotros lo estamos viendo claro y ahora comprobado aún más todavía. Esto implica que estamos prontos a retornar hacia el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué le digo todo esto, hermano? Porque esto es glorioso. En otras palabras, es una evidencia clara que estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Por qué le digo esto? Porque esta puerta del oriente aguarda el regreso del Mesías. ¿Por qué? Porque cuando Él venga, allí será abierta y está sellada. Por eso podemos decir también que esta puerta nos habla de la esperanza bendita de la resurrección de los muertos. También nos habla de eso. Nos habla de la resurrección de los muertos. Es decir, hermano, usted un día y yo nos encontraremos y nos veremos con nuestros familiares y amigos que se fueron primero. Un día, hermano, los veremos porque esa es la esperanza también que encierra esa puerta. O sea que la esperanza maravillosa de que un día estaremos juntos no solamente por 70 o 80 años, sino por toda la eternidad. Porque la vida sabemos nosotros que son 70, 80 años y que la oportunidad que Dios le da al ser humano, al alma o al espíritu, hermano, es solo 70, 80 años. O sea, tarde o temprano usted se va a tener que presentar con Dios aunque usted no quiera. Aunque usted no quiera, va a tener que presentarse ante el Señor y rendir las cuentas ahí. Solo que cuando uno llega a Cristo, cuando uno se convierte al Señor, verdaderamente todas esas cuentas, todos los pecados, todas aquellas cosas negativas y horrorosas que hicimos, se borran por la sangre del Señor Jesús, tan solo dando el paso del arrepentimiento. Dios en su misericordia lo salva a uno, lo perdona para luego pasar a otro estilo de vida. Porque déjeme decirle que lo que pasa simplemente es pasar a otro estado de vida. Cuando uno parte de esta tierra no es que se le borra la memoria, no es que usted ya no se acuerda, no es como dicen algunos científicos que ahí se termina todo. No, ahí es donde comienza todo, a la luz de la Biblia. Es decir, después de partir, ahí comienza la verdadera vida. Y por eso es que el Señor ha dejado su palabra escrita desde siglos para que nosotros hoy podamos ver en ella y así poder alcanzar la salvación. Y la salvación no la tiene ningún hombre, la salvación la tiene Dios a través de Jesucristo que murió en la cruz del Calvario. Por eso qué maravilloso es saber que en esa cruz fue, hermano, en donde el Señor reconcilió al mundo para que nosotros podamos realmente ahora disfrutar de esa esperanza gloriosa y bendita de que el día de mañana, si no viene el Señor y nos vamos de esta tierra, nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos. Y es maravilloso porque por esa puerta entró el Señor por ti y por mí.
para dar su sangre, para dar su sacrificio y de esa manera poder así después venir a traernos y entrar por esa puerta también. ¿Por qué le digo todo esto, hermano? Porque de seguro el Señor vendrá muy pronto del oriente del cielo y entrará por esa puerta. Eso es lo que está profetizado en Ezequiel capítulo 43. Se lo quiero leer otros versículos para poder sentar lo que le estoy diciendo. Miren lo que dice el versículo 4. La gloria del Señor entró en el templo por el camino de la puerta que da hacia el oriente. ¿Oyó? Ahí está claro, miren. Esto no se ha cumplido todavía. Se cumplió los otros versículos que le di, pero este versículo se va a cumplir muy pronto, porque va a entrar por ahí el rey. Si usted oye, este versículo es tremendo, porque lo podemos ver en dos dimensiones. Es decir, lo podemos ver físicamente y espiritualmente. ¿Por qué? Porque la iglesia está restaurando el templo espiritual. Israel nacional está restaurando el templo físico. Note que son dos pueblos, la iglesia e Israel. De ahí se desprendió, hermano, del sacrificio de Cristo, se desprendieron estos dos pueblos para ser uno en el final de los tiempos. Y que eso es lo que está sucediendo hoy. Entonces, ahora, lo más impresionante de esta puerta oriental es que está profetizado que después del sacrificio de Cristo, esta puerta se iba a sellar. Y eso es lo tremendo. O sea, está profetizado que cuando Él muriera en la cruz del Calvario, y esa es prueba aún más para saber que Cristo vino a morir a la cruz del Calvario y dio su vida por nosotros, y que después, para señal de que era realidad la Biblia y que era realidad Él y que era Dios mismo bajando para salvar al hombre, dijo que esa puerta se iba a sellar después que Él muriera. Se iba a sellar para asegurar a sus seguidores, a los cristianos y a todos aquellos que creen, la esperanza de su retorno. Es decir, miren, esta va a ser la prueba. Yo voy a hacer que esta puerta se selle, que se caigan todos los muros, que destruyan a Jerusalén, que la hagan pedazos, pero esa puerta va a quedar sellada y va a quedar parada. Y cabal es la única puerta que quedó parada y sellada desde todos esos tiempos. Eso quiso decir Ezequiel en Ezequiel 46. Mire Ezequiel 46, 12, léalo. Dice: y cuando el príncipe ofrezca una ofrenda voluntaria, está hablando de Jesucristo, un holocausto, una ofrenda de paz como ofrenda voluntaria al Señor, le abrirán las puertas. Oiga, le abrirán la puerta que da al oriente. Oiga, y ofrecerá su holocausto, su sacrificio en la cruz, y sus ofrendas de paz, como lo hace en el día de reposo. Oiga, luego saldrá y cerrarán la puerta después que Él salga. ¿Oyó? Y esa puerta, usted la mira ahí, está cerrada hasta el día de hoy y no se va a abrir. Porque de seguro el Señor pensaba, como el hombre es malo, de alguna manera Israel es rebelde, podría ir hacia esa puerta y quizás tratar de abrirla, pero Dios le puso un cementerio ahí, hermano, para que ni siquiera tuvieran la tentación de pasar por ahí. Y aunque no hubiera cementerio, de seguro iba a permanecer cerrada. Algo se iba a inventar Dios. Pero lo curioso es eso. Entonces, esto es extraordinario, porque, como dijimos, hasta el día de hoy esta puerta está cerrada en Jerusalén y seguirá cerrada hasta que venga el Señor. Lo tremendo es que seguirá cerrada y nadie podrá entrar hasta que vuelva el mismo Señor y la abra. Porque otro versículo para acuñar dice así, capítulo 44, Ezequiel 44, del 1 al 2 dice: entonces me hizo volver. Aquí Ezequiel está viendo una visión para el futuro.
Entonces me hizo volver, repito, por el camino de la puerta exterior del santuario que da hacia el oriente, y estaba cerrada. Oiga, y el Señor me dijo: esta puerta estará cerrada, no se abrirá y nadie entrará por ella, porque el Señor Dios de Israel ha entrado por ella, por eso permanecerá cerrada. ¿Oyó eso? El Dios de Israel ha entrado por ella. ¿Y quién entró por ella y dio su sacrificio? Cristo. Entonces esto prueba una vez más que Jesucristo, el Verbo, se hizo carne. Dios mismo vino, se metió en el cuerpo de Jesucristo, para que de esa manera nosotros podamos tener la seguridad de que el que murió en la cruz del Calvario es Dios en la persona de Jesús. Es decir, lógicamente Dios no puede morir. Por eso se metió en un cuerpo y murió como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Murió como el Hijo del Hombre. Y vino y se metió porque Él sabía que tú y yo no podíamos cumplir la ley, y que por la ley todos nosotros estábamos condenados. Por la ley nadie podía salvarse, porque nadie puede cumplir realmente los preceptos benditos y santos de la ley. Entonces Él dijo: voy a enviar a mi Hijo, yo mismo me voy a meter en un cuerpo para salvar a la humanidad, porque yo no puedo violar mi palabra. Yo no puedo decir una cosa y después hacer otra. No, yo voy a meterme y voy a usar otro plan que no es el plan de mi gobierno, sino voy a usar el plan de la gracia de Dios, para que el hombre que quiera, el hombre que desea voluntariamente, pueda venir a mí, y de esa manera yo perdonarle sus pecados, borrarle sus pecados y entrarlo verdaderamente al reino mío. Entonces dice la Biblia que el Verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y por eso es que el Señor fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces Él vino, entró por esa puerta, y su sacrificio fue tan doloroso, tan terrible, que por eso aquel que recibe a Cristo como su único y personal Salvador ya no va a poder entrar más, hermano querido, al sufrimiento, sino que eso lo va a rescatar, para que de esa manera pueda vivir eternamente y para siempre con Él. Y esto es maravilloso cuando uno lo mira bien detalladamente. Entonces esto ha sido así desde que Cristo el Señor entregó su vida por nosotros, y es una prueba convincente de que su palabra se cumple. La palabra se cumple. Lo bello es que cuando tú tienes la puerta oriental restaurada, la esperanza, puedes vislumbrar el futuro. Es decir, lo vives por la fe, lo esperas por amor, porque son las tres virtudes que permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Esas tres virtudes deben de permanecer en nosotros, para poder así, de esa manera, tener la seguridad de que Cristo va a venir, porque Él lo ha determinado. Aparte, cuando esta puerta oriental está restaurada en nuestro templo, se mantiene viva la esperanza. Y uno no desmaya. ¿Por qué? Porque sabe que no será avergonzado. La esperanza en Dios es algo extraordinario, porque es lo que no te deja desmayar. Porque en la vida hay problemas, hay cosas difíciles que uno tiene que atravesar, y a veces, hermano, el enemigo llamado diablo, hermano, viene y te quita la esperanza. Pero cuando tú tienes restaurada la esperanza, tú sabes de que Dios puede glorificarse tarde o temprano. Porque la esperanza uno no lo hace desmayar, sino que dice: no, yo voy a seguir adelante. Y ahí viene el Señor y lo fortalece. Romanos capítulo 5, versículo 5, dice así. Dice: la esperanza, oiga, no desilusiona, oiga, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Esto quiere decir que toda la esperanza que nosotros podamos tener en Cristo y en las promesas de Él serán por amor. ¿Por qué le digo esto? Porque el amor verdadero todo lo espera, todo lo soporta. Y cuando tú tienes restaurada esta puerta, la esperanza vive en ti.
Y no te va a desilusionar. ¿Por qué? Porque has creído en la palabra. Por eso es que dice bien claro aquí, hermano, el Espíritu Santo, y la esperanza no desilusiona. Esto quiere decir que toda la esperanza que nosotros podamos tener en Cristo y en las promesas van a suceder. Por eso, hermano, avive el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él se glorifique de una manera sobrenatural en nuestra vida. Mire, es importante que entendamos este punto. Si aviva el Espíritu Santo, es maravilloso porque sin Él nunca se puede esperar verdaderamente como debe de esperarse. Porque se puede debilitar mucho más fácil uno. Pero si uno tiene una comunión con el Espíritu Santo, después de haber recibido al Señor, Él va a engendrar en nosotros cosas maravillosas para que podamos esperarlo en esperanza. Entonces es importante restaurar la puerta oriental en nuestro templo. ¿Por qué? Porque es donde Dios entra por su Espíritu Santo y se manifiesta espiritualmente en nosotros. Ahí es donde entra y te da la fuerza, te da la fortaleza, el que te anima, el que te consuela, el que está contigo, el que te dice, no, hombre, dale adelante. No importa que tú mires el caos en el mundo, si tú estás en mis manos, si tú estás bajo mi sombra, yo voy a protegerte, yo voy a ayudarte, yo voy a hacer que tu paz esté intacta en tu vida. Porque el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. El mundo puede dar una paz pasajera, pero esta paz que da Cristo es una paz que permanece en nosotros, que a pesar del caos que podamos estar viendo, hay una paz que te dice, pero confía en Él, espera en Él, porque Él hará grandes cosas en tu vida. Mire, esto es tan matemático que también la puerta, el camino para el árbol de la vida en el Edén estaba en el oriente, fíjese. Así dice Génesis 3:24. Incluso frente a la puerta del oriente, el Señor peleará la última batalla, dice Zacarías 14:4. Él peleará la última batalla. Allí es donde se peleará todo para poder establecer la paz que el hombre anda buscando. En esa batalla que va a haber pronto, ¿verdad? El mundo se está preparando. Hoy vemos nosotros, hermanos, que muchos hablan en los diarios, la televisión, de la Tercera Guerra Mundial, porque se está poniendo caliente por allá, por el Medio Oriente, ¿verdad? Estados Unidos, Rusia, China, Japón. Hay ahora, hermanos, noticias que hay una preparación. Eso sí es una verdad. Hay una preparación porque la Biblia ya lo ha certificado que va a suceder tarde o temprano. Claro, antes de que eso suceda, la iglesia tiene que volar hacia el reino de los cielos. Pero que esos son los preparativos, porque el Señor dijo que habrían rumores de guerras y guerras. Es decir, van a haber guerras como siempre han existido, porque el Señor dijo que habréis de oír rumores de guerra. Y en diferentes partes habrá terremotos, hambres, pestes, pestilencias y un montón de cosas que ahora actualmente las vivimos. Y eso que está sucediendo a nosotros nos pone en alerta. Eso que está sucediendo en el oriente nos pone en alerta. En alerta en que la palabra profética se está cumpliendo y que nosotros que creemos en Cristo, que creemos en las Escrituras, que creemos en la Biblia, vamos a volar tarde o temprano. Y eso es maravilloso. Por eso, hermano, Joel profetizó estas palabras y yo voy a ir terminando. Joel profetizó y dijo estas palabras que son importantes que las oigamos, porque son palabras proféticas que se dijeron hace miles de años y que ahora son una realidad. Joel 3, versículo 16 dice: el Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén da su voz, y tiemblan los cielos y la tierra. ¿Oyó? Pero el Señor es refugio, escuche bien, para su pueblo y fortaleza para los hijos de Israel. ¿Oyó? Notó, Joel está profetizando que para el final habrían dos pueblos unidos por el sacrificio de Cristo. Es decir, la iglesia
que nació en la cruz del Calvario, nosotros, gentiles, e Israel, la simiente de él, donde él se manifestó, donde él se glorificó por mucho tiempo, desde el Génesis hasta Mateo, Lucas, Marcos y Juan, que es cuando Cristo murió. O sea que aquí está hablando de dos pueblos, ¿notó? Joel está profetizando que para el final habrían dos pueblos. Por eso restauremos la puerta oriental. ¿Por qué? Porque Jesucristo es nuestra esperanza verdadera. Esa es la verdadera esperanza. Ahí es donde debemos de nosotros refugiarnos. Porque los tiempos son malos. Nosotros lo estamos viviendo. Somos una generación que estamos viviendo los tiempos malos. Pero esos tiempos malos nosotros debemos de verlo a la luz de lo que ya estaba profetizado en la palabra. Que iba a suceder, que iba a ser así, y que eso era una señal de que tarde o temprano Jesucristo vendría. Y eso es lo más grande. Pero aquí dice bien claro que el Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén, da su voz y tiemblan, oiga, los cielos y la tierra, pero el Señor es refugio. Refugio. Quiere decir que al hombre no le queda otra opción. Y fíjese que hasta es un acto de misericordia de parte de Dios para que el hombre lo busque. Porque a veces no lo buscamos en la abundancia, cuando deberíamos de buscarlo más, como el doctor hablaba en su testimonio en este momento, en este día. Cuando tenemos las posibilidades debemos de buscarle, porque Él ahí se va a glorificar. A veces lo buscamos cuando es tarde, en algunos casos. Pero hoy no es tarde. Hoy está aquí y nos está hablando, y de seguro, aunque podamos decir que es casualidad, no es casualidad. Esta bebé tenía que haber sido presentada hace mucho tiempo y no la presentaban, y pum, cayó en el hospital. Y dijo Dios, la voy a llevar un poquito al hospital, porque si no, estos no se me mueven. Y entonces movió esto que estamos viendo ahorita, porque Él quería que usted escuchara la palabra. Porque no hay ninguna hoja que se caiga de los árboles, o sea, que de los árboles, dice la Biblia, sin que Dios nos lo permita. Es decir, yo lo tengo todo controlado, y yo ahora te he traído, dice el Señor, para hablarte, para decirte lo veraz que es mi palabra. Y justo cayó la puerta oriental. Por eso, hermanos, restauremos la puerta oriental, porque Jesucristo es nuestra esperanza verdadera. Entonces lo que quiere Dios es que restauremos la puerta oriental en nuestra vida, la esperanza. Oiga, ¿para qué? Para que abundemos en esperanza. A mí me llamó la atención ese versículo, el último que le voy a citar, y termino en 2 minutos. Romanos 15:13. Dice: y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz, oiga, en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Notó, el cristiano debe de abundar de esperanza. Es decir, mirar el futuro con entusiasmo. ¿Por qué? Porque ha creído verdaderamente en aquel que lo ha salvado, que lo ha sanado, que lo ha liberado de las garras del enemigo. Cuando tú crees y lees la Biblia y oyes este tipo de mensajes que confirman la veracidad de la Biblia, entonces la esperanza es como que resulta en nuestra vida. Y tú dices, verdaderamente la Biblia tiene la razón. Verdaderamente la palabra se cumple. Porque hay que oírlo. A veces no tenemos no tenemos tiempo para leerla. Pero cuando tú la lees, empiezas a creer. Por eso es que es bueno oír, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Es como en este momento usted está oyendo la palabra veraz y dice, de verdad,
Esto no es invento de hombre. Esto no es invento de cualquier loco predicador. Esto es algo que está ahí escrito por miles de años. Quiere decir que por miles de años estaba esto aquí, y hoy Dios quiso revelárselo a usted y a mí. Y justo en este día tan especial de presentar a una hija de Dios que estuvo pasando momentos y sombras de muerte. Pero Dios es tan grande que todo lo tiene controlado. Todos venimos por un propósito. El primer propósito de esta bebé era que usted viniera y que nos conociéramos. Ese fue el primer propósito. Cuando uno conoce algo espiritual o algo de la palabra y algo de Dios, uno sabe que es así. No porque uno sea más que nadie, sino porque quizás ha estudiado un poco más la Biblia y se ha dado cuenta de que Dios tiene un plan y un propósito. Y a veces es necesario sufrir un poco de tiempo para luego regocijarnos, como en esta noche nos estamos regocijando. ¿O no? Nos regocijamos porque esta bebé está refortaleciéndose, está creciendo, y dice uno: gloria a Dios, nuestra oración fue contestada. Y eso es grande, porque Dios contesta las oraciones. Por eso siempre pida oración y Dios va a obrar poderosamente. Cierre sus ojos un momento. Yo quiero orar. Yo quiero orar por los que están aquí, por los que nos están viendo también por este canal de YouTube. Usted que está ahí, quizás ha perdido la esperanza. A veces se pierde, pero es lo último que uno no debe de dejar de perder. Y yo le invito a usted que está en cualquier rincón de esta tierra, que también Dios lo llevó a escuchar este mensaje, para que avive la esperanza, porque solo en Cristo hay esperanza. Y yo también le animo a los que están acá delante del Señor. Yo no sé si habrá alguien que nunca haya recibido a Cristo y quiera recibirlo y decirle: Señor, yo quiero que me des esa esperanza. Quizás nunca has experimentado lo que es verdaderamente Jesús, pero este día, si usted quiere hacerlo, se ha identificado, es bueno que lo haga. Simplemente lo que vamos a hacer es orar para que el Señor lo bendiga. Si usted quiere recibir a Cristo, levante su mano y nosotros vamos a orar por usted. Usted que está ahí también viéndonos. Pero si habrá alguien aquí que nunca lo haya recibido y que quiere ahora entregar su vida al Señor porque ha oído la palabra y se ha identificado con ella, puede hacerlo y nosotros estaremos orando por usted. Mientras usted se decide, yo voy a estar orando por los que están ahí viéndonos. Usted que está ahí, si quiere recibir al Señor, es la mejor opción que le queda por todas las cosas que están pasando en el mundo. Pero si usted quiere hacerlo, solo tiene que repetir esta oración: Señor Jesús, yo vengo delante de tu presencia. Te recibo como mi único y personal Salvador. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. Te recibo en el nombre de Jesús. Si usted lo ha recibido, Dios se glorificará. ¿Está enfermo? Vamos a hacer una oración. Padre, venimos delante de tu presencia, orando por aquellos que están ahí al otro lado, Señor, que nos ven, oh Dios del cielo, en diferentes países. En el nombre de Jesús, perdona sus pecados a aquellos que están recibiéndote. Sana a aquellos que están enfermos, Señor, en el nombre de Cristo, como tú lo has hecho por generaciones. Padre, oramos juntamente con la iglesia en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor.